Tenía una habilidad especial para comprender mis emociones y ofrecer consuelo a su manera única. Su repentina partida de este mundo había dejado un vacío en mi corazón, uno que parecía imposible de llenar. Sin embargo, aquí estaba, sosteniendo una carta de ella, una carta que parecía prometer algo más allá de la tumba. Mientras abría cuidadosamente el sobre, mis manos temblaban con una mezcla de anticipación e incredulidad. Dentro, encontré palabras escritas por su mano familiar, palabras que hablaban de arreglos hechos mucho antes de su fallecimiento. Ella me había confiado un secreto escondido dentro de los confines del cofre de nuestra familia. La idea de descubrir este secreto me llenó de una extraña sensación de urgencia. Siguiendo sus instrucciones, me dirigí a su casa, la casa donde había vivido con mi cuñado, su esposa y sus hijos. La casa se sintió inquietantemente silenciosa, como si todavía llorara su ausencia. Con dedos temblorosos, localicé el compartimento secreto en el cofre, el que ella había mencionado en su carta. Cuando lo abrí, una oleada de emociones me abrumó. Alivio, miedo, emoción, todo mezclado en un torbellino de sentimientos contradictorios. Y allí estaba, la puerta oculta de la que ella había hablado, escondida en lo más profundo del cofre. Con la respiración contenida, seguí sus instrucciones, abriendo la puerta para revelar su contenido. Pero lo que encontré dentro no era lo que esperaba. En lugar de tesoros o reliquias, encontré una carta dirigida a mí, escrita por alguien que compartía mi nombre. Mientras leía las palabras en la página, mi corazón dio un vuelco. La carta hablaba de sueños postergados, de esperanzas frustradas y de la bondad perdurable de mi suegra. En esas líneas, vi reflejos de mis propias luchas, mis propios miedos y mis propios sueños. Vi a una mujer que, como yo, había enfrentado la decepción de los deseos insatisfechos, pero había encontrado consuelo en el amor y el apoyo de quienes la rodeaban. Mientras leía, sentí una sensación de parentesco con esta otra Nancy, una mujer que nunca había conocido, pero que parecía entenderme de una manera que pocas otras lo hacían. Y en ese momento, me di cuenta del verdadero regalo que mi suegra había dejado atrás, no solo una puerta oculta, sino un legado de amor, empatía y comprensión que perduraría mucho después de su fallecimiento. Sobre la ausencia de mi suegra. No era como ella para hacernos esperar, especialmente por algo tan simple como salir a comer. A medida que los minutos se convertían en una hora, mi inquietud se convertía en una angustiosa sensación de preocupación. Mi esposo y yo intercambiamos miradas preocupadas, sin saber qué hacer con la situación. Era muy inusual que mi suegra llegara tan tarde, especialmente cuando sabía que teníamos planes. A pesar de nuestros intentos de llamarla, no hubo respuesta, solo el timbre hueco de su teléfono sin respuesta resonó en el silencio. Con cada momento que pasaba, mi mente evocaba escenarios cada vez más terribles. ¿Y si algo le hubiera pasado? ¿Y si ella estuviera en problemas? La idea de que ella enfrentara cualquier tipo de peligro me hizo estremecer la espalda. Sintiendo mi creciente ansiedad, mi esposo sugirió que fuéramos a verla. Apresuradamente, nos dirigimos a su casa, nuestros pasos resonando en las calles vacías. Cuando nos acercamos a la puerta familiar, una sensación de presentimiento se apoderó de mí. Dudé por un momento antes de extender la mano para llamar, temiendo lo que pudiéramos encontrar al otro lado. Para nuestro alivio, la puerta se abrió, revelando el interior tenuemente iluminado de la casa de mi suegra. Pero cuando entramos, nuestro alivio rápidamente se convirtió en confusión. La casa estaba inquietantemente tranquila, desprovista de los signos habituales de vida. No hubo risas de los hijos de mi cuñado, ni olor a cocina saliendo de la cocina. Era como si toda la casa hubiera sido abandonada. «Mamá», grité, mi voz resonando en el espacio vacío. Pero no hubo respuesta, solo el vacío silencio que parecía presionarnos por todos lados. Con creciente aprensión, comenzamos a registrar la casa, llamando a mi suegra a cada paso. Pero no importaba dónde miráramos, ella no estaba por ningún lado. A medida que los minutos se convertían en horas, mi preocupación se convertía en miedo.
¿Qué le había pasado? ¿A dónde pudo haber ido? ¿Y por qué no nos había contado sus planes? En ese momento, rodeada por las habitaciones vacías de su casa, me di cuenta de lo mucho que significaba para mí. Había sido algo más que una suegra, había sido una confidente, una amiga, una fuente de consuelo en tiempos de necesidad. Y ahora, mientras permanecía en el silencio de su casa abandonada, no pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida. Sin su calidez y amabilidad, el mundo de repente parecía un lugar más oscuro y solitario. Un marcado contraste con la atmósfera sombría que rodea a los adultos. Era como si la vida siguiera su curso habitual, ajena al enorme vacío dejado por la muerte de mi suegra. A pesar de nuestro dolor, mi esposo y yo nos encontramos atrapados en el torbellino de los preparativos del funeral. Había que tomar decisiones, coordinar arreglos y notificar a los familiares. Cada tarea parecía difuminarse en la siguiente, un flujo incesante de responsabilidades que exigían nuestra atención. Mientras nos reuníamos con la familia para despedirnos de mi suegra, no pude evitar la sensación de inquietud que se prolongaba en el aire. El comportamiento de mi cuñado, aunque aparentemente sereno, parecía traicionar una renuencia subyacente, una sutil resistencia a los solemnes procedimientos. A lo largo del velatorio y funeral, desempeñó sus deberes como principal doliente con una sensación de desapego que rayaba en la indiferencia. Era como si estuviera siguiendo los movimientos, cumpliendo con sus obligaciones por obligación en lugar de por tristeza genuina. Y, sin embargo, en medio del duelo y las condolencias, hubo momentos de discordia que amenazaron con eclipsar la solemnidad de la ocasión. Las salidas abruptas de mi cuñado y el comportamiento distante de su esposa atrajeron miradas de desaprobación de sus familiares, ensombreciendo el proceso. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener el decoro, las tensiones hervían a fuego lento debajo de la superficie, alimentadas por el resentimiento y las quejas tácitas. Mi esposo y yo nos encontramos atrapados en el medio, divididos entre nuestra lealtad a mi suegra y la necesidad de mantener la paz dentro de la familia. Cuando el funeral llegó a su fin, nos quedamos lidiando con las secuelas del fallecimiento de mi suegra, el peso de su ausencia se cernía sobre nuestros corazones. En los días siguientes, luchamos por aceptar el vacío dejado por su partida, buscando consuelo en la presencia del otro mientras navegábamos por el terreno incierto del dolor y la pérdida. Como excusa para el ocio en lugar de un tiempo para el duelo. El flagrante desprecio por la solemnidad de la ocasión solo alimentó mi creciente frustración y resentimiento hacia la familia de mi cuñado. Con una sensación de determinación, me dirigí a la casa de mis suegros, con la carta agarrada con fuerza en mi mano. El camino familiar parecía extenderse ante mí, cada paso me acercaba a desentrañar los misterios escondidos dentro del cofre. Al llegar a la casa, dudé un momento antes de abrir la puerta y entrar. El aire se sentía pesado por el peso de la ausencia de mi suegra, un recordatorio palpable del vacío dejado por su fallecimiento. Con manos temblorosas, me dirigí hacia el cofre, la carta haciendo un agujero en mi bolsillo. Mientras seguía sus instrucciones, una sensación de anticipación corría por mis venas, mezclada con un tinte de aprensión. Pero a medida que el compartimento oculto revelaba sus secretos, mis miedos fueron reemplazados por una profunda sensación de asombro. Dentro, enclavado entre tesoros olvidados, había un testimonio del amor y la previsión de mi suegra, información de contacto para el abogado de la familia, instrucciones para manejar sus asuntos y una directiva final para asegurarme de que abriera el cofre sola. Con cada objeto que descubría, sentía una renovada sensación de gratitud hacia mi suegra, una mujer cuya amabilidad y generosidad no conocían límites. A pesar de su ausencia, su presencia parecía permanecer en la habitación, una luz que guiaba en la oscuridad del dolor. Mientras recogía cuidadosamente el contenido del cofre, una sensación de propósito se apoderó de mí. Fue un recordatorio de que incluso en la muerte, mi suegra continuó velando por nosotros, guiándonos a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Con un renovado sentido de determinación, regresé a casa, con la carta agarrada con fuerza en mi mano. Aunque el dolor de su pérdida aún persistía,
encontré consuelo en saber que su amor siempre estaría conmigo, guiándome en los momentos más oscuros. Mientras estaba sentado allí, mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que se estaba desarrollando ante mí. El testamento, con la firma de mi suegra, describía la distribución de sus bienes, todos los cuales serían heredados por mi cuñado y su esposa. La sala pareció girar mientras luchaba por procesar las implicaciones del documento que tenía ante mí. Fue un golpe desgarrador, una traición a la confianza y el amor que mi suegra me había mostrado a lo largo de los años. Mientras mi cuñada continuaba hablando, sus palabras goteaban de satisfacción engreída, un cruel recordatorio de la verdadera naturaleza de la familia de mi cuñado. Su afán por apoderarse de la herencia de mi suegra, incluso en medio del luto, me llenó de una justa indignación. Pero en medio de la ira y la incredulidad, también hubo un atisbo de determinación. Me negué a permitir que el legado de mi suegra se viera empañado por su codicia y engaño. Con una determinación férrea, prometí luchar por lo que legítimamente era mío, honrar su memoria y proteger sus deseos. Cuando la reunión llegó a su fin, salí de la casa de mis suegros con el corazón apesadumbrado, el peso de la traición presionándome como un manto de plomo. Pero en ese momento de oscuridad, también encontré un destello de esperanza, el conocimiento de que no estaba sola en esta lucha, que mi esposo estaba a mi lado, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos, enfrentaríamos las injusticias perpetradas por la familia de mi cuñado, armados con la verdad y la inquebrantable creencia en el amor de mi suegra. Y aunque el camino por delante estaría lleno de obstáculos, sabía que mientras permaneciéramos unidos, al final saldríamos victoriosos. Ante las palabras del abogado, mi cuñado y su esposa se tensaron visiblemente, sus fachadas de confianza se desmoronaron bajo el peso de la sospecha. La acusación de falsificación flotaba pesadamente en el aire, arrojando una sombra de duda sobre la legitimidad del documento que habían presentado. Cuando mi esposo señaló las discrepancias en la letra, sentí una oleada de aprensión que me invadió. ¿Podría ser posible que mi cuñado y su esposa hubieran recurrido a tácticas tan engañosas para reclamar la herencia de mi suegra? Sus vehementes negaciones solo sirvieron para alimentar mis sospechas, sus protestas sonaban huecas en el silencio de la sala. Estaba claro que la presencia del abogado había tocado un nervio, exponiendo las grietas en su fachada cuidadosamente construida. Con cada momento que pasaba, la tensión en la habitación se hacía palpable, una silenciosa batalla de voluntades se desarrollaba ante mis ojos. El comportamiento una vez confiado de mi cuñado vaciló, sus intentos de desviar la atención solo sirvieron para incriminarlo aún más a los ojos de la ley. A medida que el abogado diseccionaba meticulosamente el documento que tenía ante sí, señalando inconsistencias e irregularidades, las protestas de mi cuñado se volvieron cada vez más desesperadas. Pero no importaba cuánto intentara defenderse, la verdad seguía siendo innegable, el testamento era una falsificación, un burdo intento de estafarme de mi legítima herencia. En ese momento, la fachada de unidad que la familia de mi cuñado había elaborado con tanto cuidado comenzó a desmoronarse, revelando la fea verdad que había debajo. Su codicia y engaño habían quedado al descubierto para que todos los vieran, sus intentos de manipular la situación solo servían para exponer sus verdaderos colores. Y cuando me di cuenta, supe que la batalla por el legado de mi suegra estaba lejos de terminar. Pero armada con la verdad y el apoyo inquebrantable de mi esposo y el abogado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, decidida a defender los deseos de mi suegra y proteger su legado de quienes buscaban empañarlo. Con una mirada de incredulidad mezclada con alivio. Estaba claro que mi suegra había anticipado todos los escenarios posibles, dejando un rastro de pistas para asegurarse de que sus deseos se llevaran a cabo sin interferencias. A medida que el abogado presentaba las pruebas ante nosotros, las protestas de mi cuñado se debilitaron cada vez más y sus intentos de desviar la culpa cayeron en saco roto. Fue una acusación condenatoria de su carácter, un duro recordatorio de los extremos a los que él y su esposa habían llegado para reclamar lo que creían que era legítimamente suyo.
Pero ante la abrumadora evidencia, sus negaciones sonaron vacías, sus excusas nada más que intentos desesperados de escapar de las consecuencias de sus acciones. Y a medida que surgía la verdad, sentí una sensación de reivindicación que me invadió, sabiendo que el legado de mi suegra estaría protegido, sus deseos honrados al final. Con el testamento notarial y el certificado de seguro de vida en la mano, sentí un renovado sentido de propósito, la determinación de hacer justicia. Los intentos de mi cuñado de manipular la situación se habían frustrado, su codicia quedó al descubierto a la vista de todos. Y cuando el polvo se asentó y surgió la verdad, supe que mi suegra finalmente podría descansar en paz, su legado protegido de aquellos que buscaban explotarlo en su propio beneficio. Al final, fueron su amor y previsión los que triunfaron, dejando a un lado las sombras del engaño y la codicia para revelar el poder perdurable de la familia y la integridad. A medida que aumentaba el arrebato violento de mi cuñada, sentí una oleada de miedo y enojo que me recorría. El dolor de su golpe irradiaba a través de mi cráneo, un duro recordatorio de las profundidades de su crueldad y codicia. A pesar de los intentos de mi esposo y del abogado de contenerla, ella continuó arremetiendo, sus palabras goteaban veneno y odio. Estaba claro que estaba decidida a reclamar la herencia de mi suegra por cualquier medio necesario, incluso si eso significaba recurrir a la violencia. Pero cuando mi esposo tomó su teléfono para llamar a la policía, no pude evitar sentir tristeza e incredulidad al verlo ante mí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había descendido una familia una vez unida por el amor y el parentesco a tal caos y animosidad? Mientras mi cuñada continuaba despotricando y delirando, con los ojos en llamas de furia, me di cuenta de que no había razonamiento con ella. Su mente estaba consumida por la codicia y los celos, su corazón endurecido contra los lazos de familia y lealtad. Y cuando el sonido de las sirenas que se acercaban llenó el aire, supe que las consecuencias de sus acciones serían rápidas y severas. Pero en medio del caos y la confusión, me aferré a la esperanza de que algún día ella lamentaría sus decisiones, que se daría cuenta del verdadero costo de su codicia y egoísmo. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar, con el corazón apesadumbrado por el dolor y la resignación. La batalla por la herencia de mi suegra había dado un giro oscuro e inesperado, dejando tras de sí un rastro de quebrantamiento y traición. Y mientras veía cómo se llevaban a mi cuñada esposada, no pude evitar preguntarme qué había sido de la familia que alguna vez conocimos. Cuando llegó la policía poco después, mi esposo y el abogado explicaron la situación. Mi cuñado y su esposa fueron escoltados por la policía. Mi esposo y yo le agradecimos al abogado y decidimos enviarlo a casa por el día. Lo que se suponía que era una discusión sobre la creación de un acuerdo de división de bienes se convirtió en una prueba caótica. Mi esposo y yo asentimos con la cabeza y acordamos traer un regalo de disculpa el otro día. Mi esposo estaba profundamente preocupado porque mi cuñada me golpeara, pero pareció aliviado cuando le dije que el dolor de cabeza había disminuido por completo. A la luz de toda la tumultuosa secuencia de eventos, murmuré, ha sido un momento bastante intenso. Entonces mi esposo mencionó algo inesperado. Oye, Emi parece alardear constantemente de los niños. ¿Sabes que ella siempre se jactaba de mostrarle a mamá 3 nietos y lo genial que era? ¿Y no crees que está demasiado obsesionada con el dinero? De hecho, mi cuñada había estado promocionando excesivamente a sus hijos y exhibió una intensa fijación por el dinero durante el altercado anterior sobre el dinero. Bueno, ella ha hablado bastante sobre los niños durante un tiempo, y su obsesión con el dinero era realmente extrema. Su expresión mientras me golpeaba era aterradora. Sí, tienes razón. Es un poco anormal, estuvo de acuerdo mi esposo. Después de decir eso, cayó en un silencio pensativo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te moleste? Pregunté. Bueno, hay algo que me molesta y estoy considerando sugerírselo a mi hermano. Creo que podría ser una buena idea hacerse pruebas de ADN a sus 3 hijos, confesó mi esposo. ¿Pruebas de ADN? Sí, y también estoy pensando en proponer una verificación de antecedentes de Emi. Algo no me sienta bien,
es solo una corazonada, agregó. Aunque honestamente pensé que podría ser innecesario, la intuición de mi esposo había sido precisa en el pasado. Está bien, si eso es lo que sugiere Tom, propongámoselo a tu hermano más adelante, acepté. Cuando mi esposo le contó a mi cuñado sobre el asunto, parecía que mi cuñado lo ridiculizaba y le gritaba mucho. Solo porque ustedes mismos no tienen hijos, no duden de los nuestros, gritó. Pero antes de separarse, aparentemente insistió en tomar materiales sobre las pruebas de ADN de mi esposo. Quizás mi cuñado tuvo algunas ideas al respecto. La primera revelación vino de las pruebas de ADN entre mi cuñado y sus hijos. Resultó que 2 de cada 3 de sus hijos no compartían su sangre. Sospechaba un poco de los más pequeños porque su rostro no se parece mucho a ninguno de los dos, pero tampoco esperaba al del medio, confesó mi esposo, sin palabras ante la noticia. Ya sea a partir de esta revelación o no, mi cuñado investigó a fondo los antecedentes de su esposa. Los resultados fueron condenatorios. Parecía que mi cuñada tenía relaciones con varios hombres incluso antes de casarse con mi cuñado. Además, recientemente, sus asuntos fueron expuestos a las esposas de sus amantes, quienes ahora exigían una compensación. Como mi cuñada pasaba más tiempo en casa que mi cuñado, ocultaba meticulosamente cualquier aviso, como cartas certificadas. Mirando los detalles, el monto total de la compensación fue mucho más allá de lo que ganaba o tenía mi cuñada en ahorros. Al final, mi cuñada estaba empeñada en apoderarse de la herencia de mi suegra a cualquier precio. Fue la progresión natural de los acontecimientos, pero mi cuñado y mi cuñada terminaron en una pelea violenta, arrojando cosas e intercambiando golpes hasta que se derramó sangre. Incapaces de soportar el ruido, los vecinos llamaron a la policía y ambos fueron detenidos por los oficiales que llegaron. Ya enfrentaban cargos por falsificar el testamento de nuestra suegra, ahora enfrentaban cargos adicionales de agresión. Tras una investigación adicional por parte de la policía, se supo que habían cometido robos y acosado a personas adineradas, entre otros delitos. Eventualmente, mi cuñado y su esposa terminaron tras las rejas. En cuanto al futuro de los 3 hijos que quedaron atrás, mi esposo y yo estábamos profundamente preocupados. Desde el fallecimiento de mi suegra, éramos los parientes más cercanos a ellos. Consideramos aceptarlos, pero después de mucha deliberación, decidimos no hacerlo. Los niños habían sido completamente adoctrinados por mi cuñado y su esposa hasta el punto en que casualmente se referían a mi esposo y a mí como incompetentes sin hijos. El mayor, a los 14 años, debería tener la edad suficiente para discernir el bien del mal, y el menor, a los 7, debería tener cierta comprensión del comportamiento aceptable. Sin embargo, cada vez que nos veían, sonreían y escupían insultos. Incluso con sus padres en problemas o en el centro de una controversia, su mentalidad se mantuvo sin cambios. Escuchar a nuestro sobrino, que tiene 14 años, decir que sería mejor que nos criaran idiotas sin hijos fue más allá de lo que podríamos haber imaginado. Al estar sujetos a tales palabras, no pudimos invocar ningún amor por los niños ni ninguna esperanza de criarlos para que fueran individuos decentes. Al final, nos comunicamos con los padres de mi cuñada y decidimos romper los lazos con los niños. A partir de entonces, parece que los propios niños entendieron nuestra determinación, como comentó nuestro sobrino, prefiero vivir en la vieja choza de la abuela que con la pareja descerebrada y sin hijos. Con esas palabras, sentimos que era la mejor manera para ellos. Para que conste, no les hemos revelado a los niños el hecho de que los 2 menores no están relacionados biológicamente con mi cuñado. Ya sea que revelemos la verdad o no, dejamos que mi cuñado y los parientes de su esposa decidan. Mi esposo y yo decidimos mudarnos a un lugar lejano usando la herencia dejada por mi suegra como fuente financiera y comenzar de nuevo. Es un lugar abundante en vegetación y naturaleza, donde tanto mi esposo como yo nos sentimos como en casa rápidamente. Hay una encantadora tienda de gofres cerca de nuestra casa, y cada vez que pasamos por ella, recordamos a mi suegra, deseando haber podido ir allí con nosotros.
Poco después de la mudanza, fui bendecida con el hijo que había anhelado. Cuando la prueba de embarazo arrojó un resultado positivo, no pude evitar gritar de sorpresa y felicidad. Más tarde, cuando visité al obstetra, el médico confirmó sin lugar a dudas que estaba embarazada. Tanto mi esposo como yo derramamos lágrimas de alegría mientras nos abrazábamos. Cuánto se habría alegrado mi suegra si todavía estuviera viva. Además, el plan empresarial para el que me había estado preparando en secreto está progresando sin problemas. Tanto mi esposo como yo estamos trabajando arduamente por el niño en el camino, disfrutando de días gratificantes llenos de felicidad.